Bueno, pues gracias chicos. Muchas gracias por el espacio para que les platique un poco de una presentación que preparé para englobar, dar a entender lo que es la biología sintética y qué campos de aplicación existen en México, en el campo, pero para México también, ¿no? Un país en donde tiene la peculiaridad de que tenemos una posición geográfica relevante, tenemos una posición económica no tan relevante, pero ciertamente forma parte México de la dinámica de intercambio económico de productos, comida, insumos tecnológicos a nivel global. Entonces, México juega un papel muy peculiar, que somos un país en vías de desarrollo, un país, una economía emergente, que tiene sus vaivenes, ¿no? Y subirse al tren de la biología sintética es como imagínense salir de la escuela y ver un tren bala, ¿no? Un tren bala que a lo mejor para las necesidades que tenemos como país puede ser un lugar donde uno pensaría que no necesitamos. Y dices, no, pues, ¿para qué me subo ese tren bala? ¿No? Si aquí mira lo que estamos, aquí yo nada más voy aquí a 10 kilómetros de camino. Realmente hay campos de oportunidad relevantes, incluso para economías emergentes, en un trend científico que ha dado auge en los últimos quizá 20 años, si lo queremos englobar. O sea, es un tema muy reciente, en perspectiva, obviamente. Entonces, lo que más o menos quería platicar, no sé si ustedes conozcan qué es la biología sintética, qué es lo que entienden por biología sintética. A final de cuentas, es un concepto que se ha venido gestando desde hace muchos años. Si lo queremos poner, desde la primera vez que se habló de biología sintética en la ciencia, pues pudo data quizá de 1800, a finales de 1800, 1900, la primera década de 1900, ¿no? En donde el auge de los microorganismos, en donde el auge de los sistemas biológicos y el auge de una visión un poco, mal dicho, ingenieril de aplicación, ¿no? Empezó a decir, bueno, que ya estamos conociendo los microorganismos, estamos conociendo cómo funcionan los sistemas vivos. ¿Qué, qué podemos hacer para no solo conocerlos, sino a lo mejor predecir qué va a pasar o manipularlos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza un poco a decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de generar conocimiento y tratar de generar predicciones. Y al final de cuentas, lo que es la ingeniería biológica, lo que es la biología sintética, pues refiere mucho a la aplicación de conceptos biológicos, ¿no? A la aplicación, ¿para qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr? Podemos cambiar las cosas. Y bueno, no voy a leer, esto seguramente se queda grabado, pero se refiere un poquito a eso, se refiere a agarrar un sistema biológico y tratar de generar una nueva función, ¿no? Y nueva función pudiera ser una función que ya está preestablecida, pero es un poquito más o un poquito menos, o una nueva función de nuevo, ¿no? Completa, ¿no? Entonces, ahí decir, bueno, pues yo estoy haciendo que este microorganismo crezca más rápido de lo que crece normalmente en un líquido de desecho de la cafetería, ¿no? Estoy generando una función biológica nueva, de alguna manera, ¿me explico? Bueno, esos son matices en donde qué es la biología sintética, si estamos haciendo realmente biología sintética o no, pues eso también está en boga y está en discusión por mucha gente, ¿no? Pero a final de cuentas es generar que sistemas biológicos generen funciones que nosotros controlemos. A ver, yo voy a hacer esto para que este microorganismo haga esto. No, es algo un poco distinto. Se pudiera decir que digamos, está dentro del campo de lo que es una función artificial, una función biológica que forma parte de esta disciplina, ¿no? Más o menos, ¿qué es? Si hablamos un poquito en perspectiva, un poquito en qué es lo que
estas funciones, a lo que me refería un poco, pues puede ser que que estamos potenciando la función de algún microorganismo, que estemos creando una nueva función, que estemos creando de nuevo un sistema vivo, ¿no? Y ahí, pues ahora sí que ahí es esto de que les comentaba, las matices de qué es lo que le llaman en eso, le llamamos en esta diapositiva el grado de novedad. Puede ser lo que sea, poquito, mucho, a final de cuentas, si es un poquito, ya es suficiente para decir que es algo nuevo, ¿no? Todos estos conceptos, pues se vienen gestando, como les comentaba, aquí una línea de tiempo un poquito caótica, pero son líneas de tiempo, es una línea de tiempo en donde de alguna manera, pues queremos ver cuáles son esas aportaciones, esos conceptos, pues sí, conceptos que tuvieron o que fueron indispensables o que de alguna manera son determinantes para que ahora conozcamos la biología sintética como una disciplina y un campo donde ya mucha gente lo ejerza, ¿no? Pero pues hay muchas cosas, ¿no? No nos vamos a detener en muchas, pero pues lo que más fácil se les puede ocurrir, pues la determinación de lo que es la estructura de la doble hélice del ADN, ¿no? Se escucha, obviamente, se escucha obvio, ¿no? Se escucha obvio, pero a partir de aquí, y no solo el descubrimiento de la estructura, sino yo diría que a partir de que se empezó a entender cómo del DNA, a lo mejor esto le recuerda un poco su clase de bioquímica o de biología celular, pero cómo a partir de la información que está impresa en el DNA se genera una función biológica, ¿no? Cómo un organismo agarra la información y qué tiene que hacer para procesar esa información. Y a partir de aquí nos dimos cuenta que existen muchas maquinarias celulares, muchas enzimas, muchos procesos que se necesitan para que una información que está impresa en una secuencia nucleotídica se traduzca a una función o a un elemento como una proteína. Y que esa proteína, cuando interactúa con alguna otra proteína, generan alguna función relevante o generan que el comportamiento de un sistema biológico cambie bajo algún estrés, etc. Es todo eso, ¿no? O sea, un poco de información, pero también un poco sobre un push tecnológico relevante, ¿no? Y por aquí debería estar quizá, eh, bueno, no está en otra diapositiva, pero los push tecnológicos que nos llevaron a entender cómo es que se puede secuenciar, se puede conocer una secuencia de ADN. Más o menos, un sistema, o la biología sintética, ¿entiendes? El diseño biológico está impreso en un ciclo adaptado a la biología de optimización, que no sé si lo han escuchado antes, pero esos ciclos en donde, bueno, yo quiero hacer algo, pienso en algo, diseño algo, lo construyo, lo pruebo y aprendo, ¿no? Es un ciclo de optimización ingenieril adaptado a la biología. Este ciclo DBTL es un ciclo clásico de optimización que en la biología sintética, en el diseño de nuevas funciones, pues también tiene cabida. Y es un ciclo muy constante que se utiliza para decir, bueno, quiero hacer un microorganismo que funcione así, hago una prueba, lo pruebo, diseño, pruebo, aprendo y modifico lo que hice y le damos ciclos infinitos a eso hasta que lleguemos a una función que cumpla con las expectativas, ¿no? Este ciclo, les comento, pues ha sido adaptado para la biología sintética y cada uno de estos elementos dentro del ciclo de BTL tiene no son subdisciplinas, pero sí, pero tiene cierto expertise muy particular. Por ejemplo, en el diseño, pues el diseño puede ser intuitivo. Puedes decir, bueno, a ver, si yo quiero
Si yo quiero que el microorganismo crezca en el desecho de la cafetería, pues primero lo voy a echar, ¿no? Lo echo y a lo mejor veo que crece, no se murió, oh, no se murió, pues entonces tengo que diluirlo. Entonces le echo poquito y veo que no se murió y que, bueno, lo vuelvo a pasar para que generar una adaptación, una de alguna manera intuitiva sin mucho diseño, ¿no? Pero también puede ser que yo conozca cuáles son, cómo funciona mi microorganismo y que diseñe de alguna manera, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que este microorganismo necesita, o sea, que el chocolate le hace daño, entonces voy a tener que agregarle un poquito de otro tipo de para poder, o quitar el chocolate, de alguna manera una hipótesis, la generación de una hipótesis informada a partir de un modelamiento, en este caso metabólico, ¿no? Bueno, este tipo de disciplina, de expertise, ya son herramientas que se pueden aprender en un posgrado. Y si sabes qué, pues yo me voy a dedicar a la modelación del metabolismo de este microorganismo y entender cómo desde un modelo biológico yo puedo predecir cómo se va a comportar el microorganismo en el desecho de la cafetería, ¿no? Y así como esto existen para todos, ¿no? Para generar, para construir. Pues hay muchos métodos de clonación de entrada, ¿no? Muchos métodos de modificación, de adaptación. ¿Cómo esto se puede automatizar y en lugar de generar una mutante, generar 1000 mutantes en un mes? ¿No? Son expertise. Y así para cada una. Pues la prueba podemos, que un screening por biosensores, automatización, que metabolómica, que proteómica. O sea, ¿me explico? Cada uno de estos adaptados a la biología sintética tienen y son muy relevantes, ¿no? En fin, este es un poquito el resumen de cuál sería uno de los ejemplos de cómo es ejecutar el ciclo de BTL. Un poquito cambiando ya el tema, que es muy relevante. Hay algunas cosas que son importantes ver, elementos que se tienen que se tuvieron que coincidir, conjuntar, para poder llegar al auge de lo que ahora en los últimos 10, 15 años, como les comentaba, sería el auge de la biología sintética, ¿no? Y a esto me refiero con, por ejemplo, pues tratar de entender desde las ciencias físicas cómo la miniaturización, cómo la generación de chips, cómo la generación de nanomateriales nos llevan a hacer, por ejemplo, elementos de esto que nos llevan a poder secuenciar ahora en un chip, en una pastilla del tamaño de sus manos. Bueno, tuvieron que haber avances en cada una de las ciencias físicas, ciencias biológicas, analítica, principios de ingeniería, y Big Data, ¿no? O sea, cada uno de esos tuvo que haber para que nosotros ahorita podamos decir, ¿sabes qué voy a hacer en sus prácticas de IGEM o en los diseños que quieran hacer? Voy a hacer un diseño, voy a ejecutar cierto experimento de cierta manera, y para llamarle biología sintética, pues tuvo que haber esta conjunción de desarrollos, ¿no? Que también son muchos y estamos hablando de desarrollos no sé, 50, 60 años, ¿no? Les voy a dar el ejemplo más claro. Les hablaba de un secuenciador. No sé si conozcan la secuenciación por nanopore. Entonces, nanopore es una tecnología que utiliza un secuenciador en donde las ciencias físicas y las ciencias biológicas se tuvieron que conjuntar para poder entender cómo un poro la membrana de una bacteria se puede controlar. Podemos controlar el tamaño, podemos controlar cómo la molécula, una hebra de DNA pasa por el poro y cómo poder hacer un chip en donde vamos a poner 2000 poros, un chip del tamaño de así, 2000 poros, y voy a poder adaptar un sensor, un lector, un receptor de señal de corriente. Y cada vez que pasa, poder controlar la velocidad de la hebra de DNA para que cada que pase un nucleótido me dé una señal distinta y así yo pueda leer la secuencia de DNA en tiempo real, ¿no? Entonces son muchas cosas y lo que hablamos de la tecnología es
Este poro es una bacteria que se estudió y se sabía cómo se controlaba y cómo funcionaba hace más de 40 años. Entonces, el potencial de la tecnología teórico ya estaba, ya se conocía, ya se sabía que se podía hacer desde hace 40 años. Sin embargo, hace 10 años fue que esta tecnología pudo salir a la luz hasta que hubo desarrollos en nanotecnología y que el chip y que se pudieron inmovilizar 2000 poros en un chip. Pero ya el poro ya se conocía, ya se sabía cómo ya se controlaba, ya se sabía todo acerca bueno, todo entre comillas, pero no fue hasta que la nanotecnología surgió con esa solución para poder llevar este nuevo descubrimiento, ¿no? Esta nueva aportación a la biología sintética. Uno de estos, ahorita les comentaba la secuenciación genómica, ¿no? La secuenciación genómica, pues ha tenido también, es uno de los principales o de los assets más recurridos en experimentos de biología sintética, ¿no? Sobre todo en el laboratorio. Y la biología y la secuenciación, pues data de quizá 1970, en donde se empezó a entender cómo una polimerasa funcionaba y se propuso cómo, a partir de una reacción modificada de polimerización guiada por una polimerasa, podemos conocer la secuencia nucleotídica de un DNA, ¿no? Lo que se le llama ahora secuenciación tipo Sanger. Pero a partir con secuenciación tipo Sanger se empezó a secuenciar a finales de los 90, ustedes seguramente todavía no habían nacido, se empezó a secuenciar la primera bacteria, se empezó a secuenciar el genoma humano, pues empezó a ver necesidades de hacer los procesos más baratos, de hacer los procesos más rápidos, de hacer los procesos masivos, etcétera, ¿no? Entonces, esas necesidades empezaron a generar distintas tecnologías y la cantidad de secuencias genómicas que se empiezan a generar y que son a disposición de usuarios como nosotros, pues empieza a crecer de manera exponencial. Entonces, lo que están viendo aquí son distintas tecnologías de secuenciación en donde a partir de la última década, los últimos 15 años, pues ya tenemos el Nanopore, tenemos Illumina, tenemos Pacific Biosciences, PacBio, tenemos ya las tecnologías, tres tecnologías que son las más utilizadas porque son las más baratas, son las que hacen mejor las cosas, son las que están en uso pues en el campo, ¿no? Otra esta no es una tecnología propia, pero sí es la modificación de un proceso biológico que estaba siendo estudiado por muchos años. Y a partir de que se entendió el proceso, a partir de que este proceso biológico fue entendido, pues pudo haber sido modelado, pudo haber sido predecido y sobre todo modificado. Y de ahí es donde sale, no sé si han escuchado, seguramente sí, cuál es la tecnología o la experimentación utilizando CRISPR-Cas, ¿no? CRISPR, no traigo muchas diapositivas referente a esto, pero quizá el concepto, que no sé si lo conocen, el concepto refiere a que unas investigadoras propiamente dicho, encontraron en secuencias de DNA que había ciertos patrones de repetidos palindrómicos. Esos repetidos estaban separados por una secuencia. Y entonces encontraban esas firmas en muchas partes, ¿no? En muchos DNAs que se estaban ya secuenciando y encontraron que era un patrón muy, muy definido en muchos microorganismos y organismos en general. Entonces empezaron a tratar de entender cuál era la razón de tener esas firmas, ¿no? Y vean, no voy a entrar en mucho detalle, pero vean, 1987, en donde este proceso biológico empezó a causar curiosidad. Entonces se reporta la existencia del conjunto de secuencias repetidas, como les comentaba, que son de 29 nucleótidos aproximadamente, separadas por un espaciador o una secuencia de DNA, como les muestro ahí en el diagrama, de 30 más o menos nucleótidos, ¿no? Después se confirma
que este tipo de secuencia, este tipo de firmas, pues no era solo específico de una sola microorganismo, sino que era algo que se encontraba también en otros microorganismos. Entonces se empezó a decir, bueno, este proceso, esta cosa que está aquí debe de ser algo general, debe ser una función biológica relevante, ya que todas las bacterias o muchas bacterias tienen ese mismo tipo de reglas, ¿no? Y luego entonces empiezan a estudiar y vean, casi 10 años después, encontraron que esas repeticiones de 30 a 34 bases están interespaciadas por secuencias no repetidas, también están en otros organismos que no son bacterias. En fin, está generalizado y así nos vamos hasta encontrar, vean, 2000, acuérdense del primero, 1987, 13 años después, 15 años después, ¿no? Se identifican que hay ciertos genes, ¿okay? Se identifican en ese momento se identificaron cuatro marcos de lectura, 4 genes, localizados en regiones adyacentes a estos locus, ¿no? Estos locus repetidos. Pues ¿por qué fue relevante? Justamente porque, ya me voy a avanzar un poquito más, porque se encontró que este sistema es un sistema que forma parte de un proceso en donde está involucrada la infección por algunos virus o algunos fagos, en este caso de bacterias, ¿no? Entonces, empiezan a ver justamente que hay una secuencia, hay una secuencia conservada, ¿no? Que ya después se le denominó PAM. Esa secuencia va a llegar y va a... Paso. Todo por acá, ¿verdad? Sí, ya lo vimos, ¿no? Ok, ok. Entonces les comentaba, en este momento, 15 años después, casi 20 años después, se empieza a saber que este tipo de secuencias están involucradas en procesos en donde hay un mecanismo de defensa, un mecanismo como un sistema inmune contra la invasión de algunos fagos para las bacterias, ¿no? Entonces dices, bueno, si las células cuentan con un sistema en donde ciertos genes van a ir a inactivar, a cortar, van a ir a dañar el DNA, un DNA específico, ¿por qué no nosotros podemos modificar ese blanco, ¿no? ¿Por qué no nosotros podemos decir, bueno, en lugar de que vayas con este mismo sistema a inactivar a través de enzimas que son unas nicasas, unas nucleasas, ¿por qué no podemos entonces mejor diseñar que ese sistema vaya e inactive o corte otro tipo de genes, ¿no? Y a partir de aquí fue la incepción en donde se empezó a desarrollar el sistema CRISPR-Cas como un sistema general para poder editar, inactivar secuencias de DNA de una manera deliberada, ¿no? Si se quiere llamar así. Pero fue este conocimiento, estamos hablando de 20, 25 años, en donde, como todos saben muy bien, fue hasta 2012, en donde la tecnología, las primeras patentes de esta tecnología fueron aprobadas para el uso como herramienta de edición genética, ¿no? Entonces estamos hablando de secuenciación genómica, de entendimiento de la biología molecular muy profundo, de entendimiento de biología celular o fisiología microbiana muy profundo para poder desarrollar lo que es una tecnología. Y así como pues está el PCR, así como está la secuenciación, así como hay una infinidad de conceptos que engloban a la tecnología, a la biología sintética moderna, ¿no? Otro de los procesos, conceptos que están muy
muy, muy en boga son, no sé si han escuchado hablar de los sistemas libres de células. Y esta imagen es muy representativa de lo que significa un sistema libre de células. Cuando nosotros queremos trabajar con un microorganismo, con un sistema vivo, y queremos modificarlo para que crezca o para que haga alguna función en particular, estamos trabajando en un sistema biológico que tiene reglas, ¿no? Que tiene reglas de funcionamiento, porque una bacteria no la puedes poner, o una planta no la puedes poner a crecer en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Una planta necesita cierta cantidad de agua, cierta cantidad de sol, de temperatura, etcétera, ¿no? Ese organismo, ¿entiendes? Esa planta, esa bacteria, pues tiene reglas. Esas reglas están definidas por su ADN, están definidas por la fisiología que la mantiene viva. Bueno, lo que este concepto conlleva es que vamos a tener todas las funciones, todos los elementos, no todas las funciones, todos los elementos funcionales de un sistema en un lugar en donde no existe la necesidad de estar vivo o estar muerto. Es decir, vamos a sacar todos los elementos relevantes y los vamos a poner en un tubo de ensayo. Entonces ya vamos a poder crecer, vamos a poder generar el metabolito que la planta produce. Pensemos en una planta en donde un extracto de la planta genera un fármaco. Bueno, esa planta no la podemos producir. Imagínense la situación, que esa planta viene de las montañas del Cerro de la Silla y no se puede producir en todos lados más que en el Cerro de la Silla, ¿no? Entonces el Cerro de la Silla pues está muy grande, pero pues es finito. Y también está horrible tener que plantar esa misma planta en el Cerro de la Silla para poder darle el fármaco a todo el mundo. Entonces lo que se hace es, al sacar los elementos que generan el metabolito de esa planta del Cerro de la Silla y ponerlos en un tubo, ya no me importa ahora sí estar en el Cerro de la Silla porque la planta ya no va a estar viva. Aquí tengo todos los elementos que hacen que el metabolito funcione y los tengo en un tubo y en ese tubo ya puedo hacer lo que quiera en las cantidades, entre comillas, que quiera, ¿no? Ese es el concepto de los cell-free systems. Es quitarnos el problema de la regulación celular porque estamos sacándolo. Y entonces pues ya existen algunos sistemas, no hablamos de la planta, no existen cell-free systems para la planta del Cerro de la Silla, pero existen ya cierto número de ciertas bacterias, ciertos modelos biológicos en donde ya se ha podido hacer eso, ¿no? Ya se han podido extraer justamente todos los elementos funcionales y ponerlos en un sobrenadante, en un tubo, y usar esto como si fuera una célula, ¿ok? Como si fuera una célula para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Para poder hacer sistemas de detección, para poder hacer síntesis de nuevos metabolitos, para poderle meter nuevas enzimas y poder hacer otro tipo de funciones, ¿no? Cosas que no se pueden hacer en un sistema restringido por si la célula está viva o está muerta. No sé si estoy llegando no sé si me estoy dando a entender. Sí. En fin, bueno, este tipo de sistemas, los sistemas libres de células, son sistemas también que son muy recientes y tienen una aplicabilidad muy, muy alta, ¿no? Aquí, algunos ejemplos. Algunos ejemplos de qué cosas podemos hacer y qué no podemos hacer, o cuáles son las cosas que son más relevantes para atacar con procesos de biología sintética. Y ahorita, y no solo ahorita, sino es muy común poder o tratar de generar algunos biosensores, tratar de modificar procesos biológicos existentes para generar para sintetizar de manera artificial, entre comillas, alimentos
obtienen un impacto ambiental bastante alto, como puede ser productos derivados del ganado, por ejemplo, ¿no? Ya han escuchado de la carne sintética, hay algunos grupos de investigación que están desarrollando la producción de leche, por ejemplo, en bioreactores, encontrar la solución a algunos procesos biológicos que impactan justamente los rendimientos de producción alimenticios, fertilizantes, fungicidas, biosensores, biomateriales. Son ejemplos que pueden ser fácilmente o con mucho impacto atacados por la biología sintética, ¿no? De esos ejemplos, me gustaría quizá dar unos casos de éxito, hay muchos casos de éxito, hay muchos casos de aplicación en donde de alguna manera satisfactoria se ha logrado con biología sintética alcanzar algún objetivo, ¿no? Y aquí más o menos les trato de explicar justamente una analogía de un estadio, qué es lo que estoy pensando hacer, porque evidentemente no vamos a acabar si los explicamos todos. Les voy a explicar pues algunas tendencias globales, ¿no? O sea, cómo es que, pensando en la porra de un estadio, como una tendencia global, cuáles son aquellos investigaciones que pueden ser interpretadas como tendencias globales y algunos casos en particular que pueden también resultar relevantes, ¿no? De los primeros históricos, por ejemplo, pues la insulina, ¿no? La insulina ya saben, o no sé si sepan, pero la insulina tuvo una necesidad muy alta justamente por lo que representa para el sistema de salud, ¿no? Y así como les resumí el desarrollo de CRISPR-Cas en 15 años, pues aquí fueron casi 100 años en donde a partir del descubrimiento se tuvieron que empezar a alcanzar muchas cosas, muchos, digamos, pasos necesarios para llegar al descubrimiento, y no solo al descubrimiento, sino a la producción heteróloga, a la producción de insulina recombinante. Como saben, la insulina fue de las primeras proteínas que se empezaron a estudiar en términos del gen que sintetiza la proteína, pero también la estructura de la proteína per se y cómo funciona la proteína. Entonces, hubo muchas cosas que se tuvieron que llevar a cabo para poder lograr justamente casi 60 años después de que las primeras investigaciones se generaron. Una empresa en Estados Unidos generó la producción recombinante de insulina, ¿no? De insulina humana, ¿no? Y luego la aplicación de este tipo de tecnologías, pues estos desarrollos ya pudieron ser aplicados a otras proteínas, y a partir de este momento, pues la biología sintética, pero sobre todo la tecnología moderna, tuvo un auge muy grande, ¿no? El caso de la insulina, pues te les comento, pues es como el caso típico, ¿no? Que la insulina se extraía a partir del páncreas de ciertos animales, y a partir de aquí vean, ¿no? A partir de que se entendió justamente qué es la insulina, cómo funciona, cuál es la estructura, se empezó a diseñar un sistema biológico que pudiera, a través de algunos plásmidos, expresar esta proteína, y no solo expresarla, sino también mostrarla en la forma, en la estructura funcional más óptima, ¿no? Y luego a partir de aquí empezaron a hacer quizá algunos sistemas de producción mucho más avanzados, sistemas de producción mucho más relevantes para poder hacer quizá incluso algunos sistemas que detecten y que secreten la insulina bajo ciertas condiciones. Luego a partir de aquí su aplicación, y que si no funcionó, pues le damos otra vuelta, ¿no? Pero más o menos así, este ciclo de DBTL fue un ciclo, como pueden ver, de casi 100 años. Puede ser un animal que, o sea, un animal fuera
descartado, por decir, de experimentaciones. Un animal que fuera Descartado totalmente. ¿Cómo descartado? O sea, que sí que comenzaron con experimentaciones de animales, en este caso, esa vaca y ese cerdo. ¿Se probó con otros animales aparte? ¿O nada más con individuos? Parece, no sé, según lo que he escuchado, creo que soy la única que no es de medicina de este grupito, pero esos dos son los que más eligen porque son los que más tienen órganos similares al humano o algo así. Sí, Entonces, exacto. O sea, pero estamos hablando de que la insulina se estudiaba porque se aplicaba y se aplicaba justamente de esos animales, justamente porque era, digamos, de alguna manera, sobre todo el cerdo, era mucho más el sistema inmune, el sistema mucho más parecido al humano. Pero teóricamente hay insulina en todos lados. O sea, todos los animales, todos los mamíferos tienen insulina y digo, por eso escogieron estos, pero o sea, no creo que haya sido así como, bueno, no sé, la verdad que fue por eso que, sobre todo en cerdos es en donde se extraía la insulina principalmente. Terapéutica, manera terapéutica, ¿no? Otra de las cosas que también fue muy relevante para un highlight de la biología sintética fue una molécula que salía o que se sabe que estaba que se produce en una planta, ¿no? Artemisia. Cuando se estudia la molécula, cuando se estudia la planta y se sabe cuáles son las enzimas que sintetizan esta estructura, ¿por qué es relevante? Porque esa estructura que viene de esta planta se utiliza como para un fármaco para combatir la malaria. El punto es que cuando se sabe dónde están las enzimas y cuáles son las enzimas que sintetizan este metabolito dentro de la planta, podemos buscar algunos microorganismos que a partir de alguna estructura similar podemos llegar a decir, bueno, esta enzima va a hacer esto, esta enzima va a hacer esto otro, esta enzima va a hacer esto, y a partir de cierto número de pasos enzimáticos poder llegar a esa misma estructura y poder evitar la necesidad de, como les comentaba, utilizar una planta en ese gran sistema de producción, ¿no? ¿Qué fue lo que se logró? Pues se logró justamente eso, ¿no? Se produce una empresa en Estados Unidos, en California, montó el sistema de producción del ácido para hacer artemisina a partir de levadura, ¿no? De levadura de pan. Saccharomyces. Otras cosas que también son muy relevantes, pues son los biosensores, ¿no? Podemos generar ahorita ya en una bacteria, en una levadura, en un sistema fácil de crecer, podemos generar el arreglo de algunos genes, sobre todo genes reporteros, genes que generan alguna luz, alguna fluorescencia, de una manera condicional, ¿no? Es decir, quiero que esta bacteria, cuando le pongo este plásmido, se va a expresar el gen de la luz, de la fluorescencia, de lo que quieran, el gen reportero, bajo la presencia de lo que quieran, prácticamente. Y de esa manera poder decir, pues tengo un sensor porque la bacteria que yo tengo, la levadura que yo tengo, va a generar color, va a generar fluorescencia cuando existe la presencia de un contaminante ambiental, algún patógeno en particular, cualquier cosa que se les ocurra puede ser de cierta manera arreglado en biosensor. Entonces, pues los biosensores o los bioreporteros, que es un término un poco más adecuado, los bioreporteros también son muy utilizados a partir de que se conocen las funciones de los genes. ¿Y cómo? Pues a partir de secuenciación masiva, a partir de experimentos de bioprospección, etc. Y bueno, no sé cómo vayan a tiempo. Ok, les voy a explicar un par de ejemplos ya un poco más locales en donde se llegó a la producción de componentes que son relevantes. En este caso, ácido hialurónico, que es, no sé si lo conozcan, pero es un polímero de azúcares que se utiliza en la cosmética, pero también tiene aplicaciones para más importantes.
¿Qué es el ácido hialurónico? Es un polímero. Este polímero pues, es relevante para la industria, sobre todo en los cosméticos y, como les comento, en la farma. Es un polímero, o sea, entiéndase que es una cadena, y el tamaño de la cadena depende y deriva la aplicación. Es decir, polímeros pequeños o polímeros muy pequeños son muy favorables para generar cosméticos. Polímeros muy grandes de esta misma estructura, polímeros muy grandes son muy favorables para su aplicación en farma. Es decir, hay algunas condiciones, sobre todo de artritis, sobre todo de movimiento de articulaciones, en donde se necesita poner algún relleno, algún plástico, no un plástico, pero un polímero de relleno para poder hacer el movimiento de la articulación un poquito mejor. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo ácido hialurónico de cadena larga, son relevantes para eso y para algunas otras. Pero ¿qué es lo que pasa con el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es producido por una bacteria, por muchas bacterias, ¿no? El caso de una bacteria que se llama Streptococcus, esa bacteria es un patógeno que afecta a caballos y algunos otros, y entra por la vía nasal, ¿ok? Y forma ciertas estructuras de infección que se pueden ver en el tracto respiratorio de los caballos. Así es como se encuentra esta bacteria, entre otras presentaciones, pero es más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de la bacteria? Pues que se generan dos moléculas, ¿no? El N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico, y que estas moléculas se empiezan a arreglar de ciertas maneras para poder formar el polímero del ácido hialurónico. Esas dos moléculas vienen pues del metabolismo interno, no voy a entrar en mucho detalle, pero vienen del metabolismo de la bacteria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el proceso de infección? Bueno, así está más o menos, ¿no? Entonces, son dos vías metabólicas principales, una que va a generar la N-acetilglucosamina, la que está allá, y esta otra vía que va a generar el ácido glucurónico. Y estos metabolitos, los rojos y los azules, se empiezan a ensamblar y se ensamblan, como les comento, en estas cosas, y este es el ácido hialurónico, los polímeros. No son polímeros lineales, pero no está muy precisa la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando les comentaba que esto es un sistema natural de infección, ¿no? Se infecta, entra la bacteria y el sistema inmune empieza a mandar ciertos leucocitos, ciertas células de defensa cuando presenta la infección. Y lo que pasa en estos momentos es que la bacteria que está infectando y las células del huésped, del hospedero, que están tratando de atacar a la bacteria, empiezan a generar y a mandar ciertos reactivos, ciertos metabolitos, ciertos compuestos que son muy oxidativos y dañan a la célula, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la célula pues tiene que protegerse. ¿Y qué es lo que protege? El ácido hialurónico. Entonces empieza a generar capas de polímero donde se envuelve la bacteria para protegerse del sistema de defensa del huésped, ¿no? Eso es lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, con una visión empresarial, como dicen por ahí, entendemos ese concepto y decimos, bueno, ahora yo lo que necesito para la industria cosmética es generar una bacteria que produzca mucho ácido hialurónico, porque mucho ácido hialurónico barato, pues es algo que necesita un ingeniero, ¿no? Entonces, entendimos cuáles son esos mecanismos de defensa, cuáles son estos componentes celulares, qué es lo que hacen esos componentes celulares a la bacteria para que la bacteria haga ácido hialurónico, y en lugar de ponerle las células del caballo a un reactor, pues le pusimos justamente los elementos que activan a las células, a las bacterias, a que produzcan ácido hialurónico. Entonces las pusimos y lo expusimos hacia esos elicitores en varias rondas. Entonces la bacteria se empezó a adaptar
y empezó a decir, ¿sabes qué? Le estoy poniendo más y más y más, y cada vez le aumento más la presión de selección que viene de esa observación de la diapositiva anterior para poder generar cepas que son hiperresistentes a esos componentes celulares de defensa, pero no solo eso, sino que son, como son hiperresistentes, son hiperproductores de ácido hialurónico. Entonces tenemos un sistema biológico que ha sido modificado y que ha sido, de alguna manera, manipulado para poder generar distintos, o sea, estas son muchas cepas, y cada una de las cepas genera ciertos componentes, en este caso, hemólisis, porque las cepas que producen mucha hemolicina, la hemolicina es uno de los elementos que la bacteria utiliza para defenderse, que correlaciona con la producción de ácido hialurónico. Entonces, hemolicina y algunas otras elementos que les comentaba fueron manipulados para generar cepas que hiperproducen ácido hialurónico, ¿no? Y de esta manera, poder llegar a partir del screening de muchas cepas, se hicieron 3 distintos tipos de screening para poder llegar a generar un bioproceso en donde tenemos la producción de ácido hialurónico de una manera optimizada, de una manera aumentada. Y luego a partir de ahí, pues ya pueden llegar muchas aplicaciones y pueden llegar, ¿sabes qué? Tengo ya de alguna manera un sistema de producción, una tecnología que genera una modificación a un sistema, a una observación, a un sistema que ya existía, pero pues está mejorado. Otro de los ejemplos que brevemente les voy a enseñar refiere a la observación de la naturaleza de una proteína que utilizan una proteína que utilizan que producen las abejas, una proteína que producen las abejas como parte del componente de toda esa mezcla proteocelular, proteometabólica, que es la jalea real. Dentro de la jalea real existen proteínas que hacen que las abejas reinas que comen que tienen ese alimento, pues sean más grandes, que sean más longevas, que tengan capacidades fisiológicas mejoradas. Pero nosotros, al entender, poder conocer justamente la secuencia de esa proteína, pudimos generar al mismo estilo de la insulina, una levadura que pudiera expresar ese gen, que lo pudiera expresar de una manera muy eficiente para poder tener de alguna manera una productividad de la proteína muy alta. Y luego esa levadura, esa proteína, poderla purificar y poder generar un factor de crecimiento que ha sido aplicado junto con algunos otros ingredientes en emulsiones para poder curar o para poder tratar heridas crónicas, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Que se sabe que esa proteína tiene una función muy similar a lo que tiene una proteína celular humana, que se llama, una proteína humana que se llama el factor de crecimiento epidermal, que es justamente la proteína que hace que haya un efecto en las células, sobre todo del epitelio, para poder generar vascularización, es decir, que haya desarrollo de nuevas venas, que haya desarrollo de proliferación de las células, etcétera, ¿no? Entonces, al entender que esa proteína tiene un efecto muy similar a una proteína y a un proceso biológico que ya se existe, es que podemos hacer justamente la analogía y decir, bueno, pues entonces esa proteína tendría una función similar y puede ser utilizada como un fármaco, pero como un tratamiento activo hacia un mal que le aqueja sobre todo a muchos mexicanos. En fin,
No quiero aburrirlos demasiado, chicos. La verdad que son dos ejemplos un poco modestos, pero realmente hay, como les comentaba en el estadio, sobre la diapositiva del estadio, hay un sinfín de aplicaciones que ese tipo de tecnologías puede tener. Casi cualquier cosa que se imaginen se puede lograr con principios de biología sintética. Pues nada, sin más por el momento, me gustaría compartirles. Hace ratito hablaba con algunos de ustedes sobre algunos eventos que hacemos en el Centro de Biotecnología, sobre todo eventos académicos. Tratamos de hacer al semestre quizá una o dos presentaciones, no presentaciones, pero como pequeños simposios, en donde invitamos a investigadores nacionales, internacionales, a que nos hablen o discutamos de algún tema en particular, ¿no? Hacemos uno o dos eventos al semestre y son eventos abiertos, y estando en la misma ciudad, pues valdría la pena que si nos siguen en las redes sociales o si apuntan mi contacto, poder estar en contacto y poderlos invitar. Son eventos abiertos y si de alguna manera así podemos incrementar la interacción entre ustedes y alumnos del TEC de Monterrey, o alumnos de la Universidad Autónoma, de donde sea, pues estamos en el mismo lugar y estamos buscando lo mismo, pues valdría la pena que encontremos los mecanismos, ¿no? Entonces, esas son las redes del Centro de Biotecnología, y ese es mi contacto. Y nada, pues sientan la libertad de contactarme para cualquier cosa que necesiten. Estaba también platicando sobre la posibilidad de que hagamos quizá alguna visita el próximo semestre, el próximo año, cuando quieran, en lo individual o en grupo, si quieren, que vayan al centro, los recibimos, planeamos alguna actividad para que, pues para que esto siga, ¿no? Ya, nada más. Chicos.